El Mediterráneo, en el siglo III a.C., era un campo de batalla en el que dos potencias emergían, con hambre de conquista y control. Por un lado, Roma, una ciudad que se expandía rápidamente en la península itálica, con su ejército formidable y su insaciable ambición. Por el otro, Cartago, una civilización avanzada y poderosa, con una flota naval invencible que dominaba las rutas comerciales del Mediterráneo occidental. Estas dos titánicas fuerzas no podían coexistir, y tres guerras conocidas como las guerras púnicas definirían no solo el destino de estos dos imperios, sino el futuro del mundo antiguo. Roma era una república agresiva que consolidaba su control sobre el territorio italiano tras someter a los samnitas y derrotar a los griegos en el sur de Italia. Mientras tanto, Cartago, fundada por colonos fenicios, se había convertido en una de las ciudades más ricas y poderosas del mundo, en gran parte debido a su control sobre el comercio en el Mediterráneo. Esta riqueza permitía a Cartago mantener un formidable ejército de mercenarios y una flota naval que prácticamente dominaba el comercio marítimo. Pero, ¿qué llevó a Roma y Cartago a enfrentarse en una lucha a muerte? ¿Y cómo un general legendario como Aníbal estuvo tan cerca de derrumbar el Imperio Romano? Para entender el origen de este conflicto, debemos remontarnos a la creciente expansión de Roma en Italia. A finales del siglo IV a.C., Roma había consolidado su dominio sobre la península itálica, lo que la llevó a buscar expandirse más allá de sus fronteras. Cartago, por otro lado, había crecido como una potencia marítima, controlando las rutas comerciales en todo el Mediterráneo occidental y estableciendo colonias desde el norte de África hasta la actual España. Su riqueza y poder dependían de la supremacía en los mares y del control del comercio, lo que la convertía en una rival directa para los intereses romanos. El conflicto estalló por el control de Sicilia, una isla estratégicamente ubicada entre Italia y el norte de África. Sicilia era un punto clave en las rutas comerciales y un lugar codiciado por su riqueza agrícola. Roma veía la isla como una extensión natural de su territorio, mientras que Cartago la consideraba esencial para su dominio en el Mediterráneo. El choque era inevitable y fue la disputa sobre el control de la ciudad de Mesina, en el extremo noreste de Sicilia, lo que desató la Primera Guerra Púnica. En 264 a.C., Roma decidió intervenir en un conflicto local entre mercenarios italianos y cartagineses en Sicilia. Lo que comenzó como un enfrentamiento regional pronto se convirtió en una guerra total entre dos superpotencias. Roma, que era principalmente una potencia terrestre, tuvo que adaptarse rápidamente para enfrentarse a la supremacía naval de Cartago. Esto los llevó a construir una flota poderosa desde cero. A pesar de su inexperiencia en el mar, los romanos demostraron una capacidad increíble para aprender y adaptarse. Una de las innovaciones más notables de los romanos fue el corbus, una especie de puente móvil que les permitía abordar los barcos enemigos y llevar la lucha al terreno que mejor conocían, el combate cuerpo a cuerpo. Esta táctica resultó efectiva en varias batallas navales importantes, incluida la decisiva batalla de las Islas Cegadas en 241 a.C., donde Roma logró una victoria aplastante que puso fin a la Primera Guerra Púnica. Como resultado de esta guerra, Cartago fue obligada a ceder Sicilia, Córcega y Cerdeña y a pagar una indemnización colosal. A pesar de la humillación, Cartago no estaba derrotada del todo. Al otro lado del Mediterráneo, en la península ibérica, comenzaba a forjarse una nueva amenaza. El genio militar cartaginés Amílcar Barca, padre de Aníbal, tomó el control de las fuerzas cartaginesas en Hispania, actual España, y comenzó a expandir el dominio cartaginés en la región. Durante este tiempo, Aníbal fue entrenado bajo la tutela de su padre, desarrollando un odio profundo hacia Roma. Según la leyenda, antes de partir hacia Hispania, Amílcar hizo jurar a su hijo que nunca sería amigo de Roma. Con Amílcar consolidando el poder cartaginés en Hispania, la ciudad de Cartago recuperó parte de su prosperidad, alarmando a Roma. Cuando Amílcar murió en batalla, su yerno Asdrúbal asumió el mando y continuó la expansión cartaginesa, fundando la ciudad de Cartago Nova, en la actual Murcia, como un centro neurálgico de la presencia cartaginesa en la región. Tras la muerte de Asdrúbal en 221 a.C., el joven Aníbal, de tan solo 25 años, asumió el mando del ejército cartaginés en Hispania. La Segunda Guerra Púnica estalló en 218 a.C. Cuando Aníbal, con una audaz estrategia, atacó la ciudad aliada de Roma, Sagunto, en la costa este de Hispania. Roma, indignada, exigió la rendición de Aníbal, pero el joven general ya tenía otros planes en mente.
En lugar de enfrentarse a Roma directamente en Sicilia o en África, Aníbal decidió una táctica casi suicida, cruzar los Alpes y atacar Roma desde el norte. Esta hazaña, una de las más legendarias de la historia militar, dejó a los romanos sorprendidos. Aníbal y su ejército de 40.000 hombres y unos 37 elefantes lograron cruzar los Alpes en condiciones inhumanas, perdiendo casi la mitad de sus tropas en el proceso. Sin embargo, los que sobrevivieron emergieron como un ejército endurecido y listo para la batalla. En su avance, Aníbal derrotó a los romanos en varias batallas importantes. La más famosa fue la batalla de Cannas en 216 a.C., donde Aníbal, utilizando una táctica de envolvimiento perfecta, rodeó y aniquiló a un ejército romano de más de 80.000 hombres. Se estima que unos 50.000 romanos murieron ese día, convirtiendo a Cannas en una de las mayores derrotas militares de Roma. A pesar de su serie de victorias, Aníbal nunca pudo marchar sobre Roma. Roma, bajo la dirección del dictador Fabio Máximo, adoptó una estrategia de desgaste conocida como la táctica del cunctator o el dilatorio, evitando confrontaciones directas con Aníbal y desgastando a su ejército lentamente. ¿Qué crees que hubiera pasado si Aníbal hubiera conquistado Roma? Déjame tu opinión en los comentarios y sigamos explorando juntos la historia. Mientras tanto, Escipión el Africano, uno de los generales más brillantes de Roma, estaba preparando una ofensiva diferente. En lugar de seguir luchando en Italia, Escipión llevó la guerra a África, obligando a Aníbal a abandonar Italia y regresar para defender Cartago. En 202 a.C., los dos generales finalmente se enfrentaron en la batalla de Zama, donde Escipión, con la ayuda de sus aliados númidas, derrotó decisivamente a Aníbal, poniendo fin a la Segunda Guerra Púnica. A pesar de la derrota, Cartago logró recuperarse económicamente durante los siguientes años, lo que preocupaba enormemente a Roma. En el Senado romano, figuras como Catón el Viejo pronunciaban discursos donde cerraban siempre con la famosa frase, Cartago delenda est, o Cartago debe ser destruida. La paz era inestable. Finalmente, en el 149 a.C., estalló la Tercera Guerra Púnica, un conflicto breve pero brutal. Roma decidió que Cartago debía ser aniquilada. El ejército romano, liderado por Escipión Emiliano, sitió Cartago durante 3 largos años. Los cartagineses resistieron con una feroz determinación, pero en el 146 a.C., la ciudad cayó. Roma mostró una brutalidad implacable. Cartago fue destruida hasta los cimientos, sus habitantes fueron esclavizados y, según algunas versiones, el suelo de la ciudad fue cubierto con sal para evitar que nada volviera a crecer allí. Con la destrucción de Cartago, Roma aseguraba su dominio total en el Mediterráneo occidental. Las guerras púnicas marcaron un antes y un después en la historia del Mediterráneo. Roma, tras derrotar a Cartago, se consolidó como la potencia indiscutible del mundo antiguo. El Mediterráneo, que antes había sido un mar compartido entre varias civilizaciones, se convirtió en el Mare Nostrum romano. Cartago, una vez una de las civilizaciones más poderosas del mundo, desapareció por completo, y Roma inició su camino hacia la creación de un imperio que abarcaría gran parte del mundo conocido. El legado de estas guerras no solo se vio en la expansión de Roma, sino también en las lecciones militares que dejó. La batalla de Cannas sigue siendo estudiada como una de las mayores obras maestras tácticas de la historia militar, y el ascenso de Roma como potencia imperial cambió para siempre el curso de la historia europea y mediterránea. Si te gustó este recorrido por las guerras púnicas, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos sobre las guerras que definieron al mundo.